Estimados seguidores de La Reacción, nos encontramos frente... Y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Al otro lado, lo que nos garantizan es un salto al vacío. Los puntos sobre las IES que no se van a permitir más esos monopolios y no se van a permitir más esos negocios amañados. ¿Qué tal, seguidores de La Reacción? Sean bienvenidos a un nuevo espacio de desafío político. En esta ocasión nos encontramos con el señor diputado don Ariel Robles Barrantes por el partido Frente Amplio, en lo que esperamos sea una conversación al estilo de don Ariel y en esta Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos muy random. Don Ariel, gracias por recibirnos. Estamos en la sede del partido Frente Amplio aquí en San José y quisiéramos en este espacio conocer más allá del diputado que siempre enfrenta control político, en particular a la señora diputada doña Pilar Cisneros, ¿quién es don Ariel Robles? Usted es profesor de inglés, docente, sí. Pero un poco más allá de eso, que nos cuente un poco su vida, su interés por la política, cómo nació vincularse a la regiduría en Pérez Celedón, un poco cómo se fue vinculando, pues hasta tenerlo hoy en el primer poder de la República. Sí, bueno, primero agradecerles mucho el espacio, de verdad que en nuestro caso nos sentimos siempre como muy halagados de encontrar espacios o oportunidades para poder conversar desde nuestra mirada política, que puede estar acertada o equivocada dependiendo del oyente, ¿verdad? Pero agradecemos siempre la posibilidad de poder desde ahí, desde un marco de mucho respeto, intercambiar opiniones. Es muy interesante, el joven, usted tiene apenas 31 años, ¿verdad? Tengo apenas 31. Lo que quiere es hablar. No está muy claro si tiene la razón o no, pero que quieren hablar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que una nueva mirada de la política o un nuevo abordaje de la política, o al menos el que yo me acostumbré tal vez desde mi generación, es un abordaje en la política en el que no se tiene siempre la razón, ¿verdad? En el que, por el contrario, es el diálogo, ¿verdad? El que nos lleva a un acuerdo, a una razón o una verdad. Y ese diálogo tiene que ser abierto, tiene que ser el escuchar y el ir y el venir, ¿verdad? No creo en una política autoritaria que golpee la mesa, que diga que así, que no. Esa política pues no la creo, no me gusta para nada. Los hace muy libres, don Ariel, en ese sentido, como es el joven. Yo creo que sí, yo creo que es una política con libertad. Entonces, sí, soy profesor de formación, nací en Pérez Celedón, allá en el sur de este país. Ahí viví toda mi vida, hasta, puedo decir, 30 años, digamos, hasta ahora, que me estoy pues aquí en San José porque no me queda de otra, aún no me acostumbro a las presas. Para ustedes que viven acá seguramente es una cosa cotidiana, pero por ejemplo yo no me acostumbro a desplazarme una hora de mi vida, apenas caminar como 5 o 6 kilómetros dependiendo la hora, ¿verdad? Porque en una hora de mi vida, por ejemplo en Pérez Celedón, yo en una hora de Pérez llego a Huita, ¿verdad? A ver el mar. Entonces esa es una de las experiencias que me he llevado de estos tiempos aquí, ¿verdad? El hecho de no entiendo cómo la gente se acostumbró y aceptó esto, que son las presas, que uno les da vida a esas presas, cuando la vida se puede aprovechar de muchas formas. Desde aquel 18 de agosto de 1991, su nacimiento, hemos visto su formación muy activista en temas sociales y muchas publicaciones. Nos ha llamado la atención eso de su currículum, muchos artículos. Ahí vuelca expectativas, vuelca propuestas, vuelca desafíos, inquietudes que hay en las publicaciones y en el trabajo antes de ser regidor suplente, que entendíamos que usted llegaba como regidor suplente no teniendo que llegar siempre y aún así se presentaba como si fuera un propietario. Sí, siempre llegaba a la municipalidad. Yo creo que los espacios políticos no son solamente representación, son incidencia. Entonces, para que un espacio político tenga efecto, tiene que incidirse, ¿verdad? Entonces, en mi caso siempre participaba en las sesiones, en todas, no falté prácticamente en ninguna,
y en todas las que participaba no lo hacía solamente llegando, sino que participaba en la discusión. De hecho que era como muy particular porque en el Consejo Municipal no estaban acostumbrados a que un regidor suplente hablara, ¿verdad? Entonces... Ni que llegara ni que hablara. No, y mucho menos sí, que ni que llegara ni que hablara, pero resulta que, por ejemplo, en todas las sesiones yo siempre participaba, entonces ya sabían que participaban los propietarios y una vez volvían a ver porque ya sabían que yo iba a participar de la discusión y que había leído lo que se estaba discutiendo y que sabía lo que se estaba discutiendo. Entonces, que es otra cosa que también en la que creo, que es la juventud tiene que demostrar a veces el doble, ¿verdad? Entonces, que hay que hacerlo con responsabilidad. Estamos conversando con don Ariel Robles Barrantes, él es diputado por el Frente Amplio, quizá usted lo ha escuchado, y si no, vamos a mostrarle algunas de sus intervenciones que ha realizado como parte de su control político o en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, que ya nos tiene prácticamente sentados a todos los lunes, viendo a ver cuáles son los siguientes comparecientes, principalmente en materia de investigación del Partido Liberación Nacional o del Partido Progreso Social Democrático hoy en el poder. Así se desenvuelve don Ariel Robles. Un saludo, don José María Figueres. Primero, yo creo que hay que decir lo que dicha que vino usted tan rápido a esta Asamblea Legislativa y el pueblo de Costa Rica no tuvo que esperar 10 años para que viniera a aclarar temas de importancia. El acta número 13, 2022 número 13, dice puntualmente: quien tuvo que oponerse al sistema fue el jefe de campaña, don Emanuel, y también estaba a favor de alquilar el sistema de control de transporte. O sea, usted le dio el visto bueno. Dentro de lo que uno revisa, a mí me llama mucho la atención el tema de que usted plantea ante el organismo de investigación judicial para que se investigue el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chávez si se ha utilizado para un eventual lavado de dinero. Que doña Pilar, usted ha citado una jurisprudencia, pero aquí no la tenemos. Entonces a mí me sigue quedando la duda de cuál jurisprudencia es esa, porque yo no logro encontrarla y no logro encontrar lo que usted dice. Señor diputado, le he dado el número 1000 veces en esta comisión. ¿Pero cuál es el número? Se lo he dado 1000 veces. Ok. O sea, qué lástima que se va a ir señora diputada, porque es muy importante. No, pero es muy importante porque usted nos ha leído una parte, pero resulta que el párrafo de 5 líneas son 5, usted lee 3. Bueno, básicamente, ¿cuál es el interés de esta diputación? Bueno, hacer claridad sobre cosas que aquí se comentan. ¿Por qué? Porque yo no sé con la intencionalidad de lo que se hacen esos comentarios en la comisión. Habrá mucha gente que a mí personalmente me digan, ¿qué problema tiene usted con doña Pilar? Yo no tengo ningún problema con doña Pilar. Tengo un problema con las mentiras y la manipulación. Y eso no lo podemos permitir, ni las mentiras ni la manipulación. Muchas gracias, señora presidenta. A mí personalmente no me duele nada, doña Pilar. Vieras que hoy yo vengo aquí con la conciencia absolutamente tranquila y cuando me acuesto a dormir, me acuesto absolutamente tranquilo. Me duele por el pueblo de Costa Rica y por el engaño. Yo supongo que, doña Pilar, usted le cree a don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Yo supongo que usted le cree, porque ojo lo que le dice don Rodrigo Chávez al Tribunal Supremo de Elecciones en una carta firmada por él. Aquí está, firmada por él. Entonces, me duele que usted, con una carrera histórica de credibilidad, hoy estoy hipotecando su credibilidad. Eso me duele. Me duele porque yo fui un costarricense que le creí a usted por años, que luchaba y que defendía a este país sin costara lo que costara. Hoy me siento, ¿sabe qué me duele? Ese engaño que me tragué por años. Por años. Particularmente, don Ariel, acabamos de ver una intervención con doña Pilar Cisneros, diputada, pues como primera vez diputada, pero con muchísima experiencia en materia periodística. Y usted en algunas de sus intervenciones hasta le admitía prácticamente como una admiración que usted habría tenido desde su televisora ya viéndolo enfrentándose a políticos. Toda esta primera etapa que ha vivido principalmente en esta comisión, ¿qué cambio le ha producido verla en la televisión exigiendo cuentas y ahora su nuevo rol como diputada? Bueno, esa es súper interesante esa pregunta porque yo creo que uno está acostumbrado tal vez a ver en la televisión o ver la conclusión a la que yo llego hoy, ver al personaje, ¿verdad? Una cosa es el personaje y otra cosa la persona. Entonces veo en la Asamblea Legislativa mucho eso, ¿verdad? Hay gente que es un personaje con el micrófono y habla de una forma o dice de una forma, pero en la persona
es otra, ¿verdad? También se podría decir lo mismo un diputado, porque finalmente es un teatro. ¿En qué cambia? Esto se cumple exactamente también en los diputados y diputadas, digamos. Una cosa es el ejercicio político dentro del micrófono, delante del micrófono, perdón, o frente a una cámara, y otra cosa es la persona como por detrás. Que va caminando en la calle. Entonces yo crecí pues viendo a doña Pilar en la tele, o sea, yo vi toda su... Nací en el 91, o sea, yo estaba empezando a ver televisión y ya ella salía en la televisión hasta que terminó su carrera. No se me olvida aquel discurso que ella da cuando se despide de Canal 7, por ejemplo, que ella dice al pueblo de Costa Rica, una frase, la voy a parafrasear, mi memoria no me da para decirla exactamente, pero palabras más, palabras menos, le pido al pueblo de Costa Rica que nunca deje de exigirle a sus gobernantes, ¿verdad? Yo creo que en aquel momento la dijo, no sabiendo, por supuesto, porque ni que leyera el futuro, que iba a llegar a ser diputada, que iba a llegar a ser diputada oficialista y que iba a ser la principal escudera de un gobierno y que como todos los gobiernos también ha tenido sus imprecisiones y sus metidas de pata. Entonces ha demostrado, o he visto definitivamente algunas reacciones que a mí lo que me han llevado es, lo he dicho en comisión, lo digo aquí, en cualquier espacio, como a una decepción de lo que yo creía que era a lo que ella es hoy. Usted le llama incluso como que hay una interrelación de que ella dicta el editorial por la tarde, particularmente los miércoles, de lo que el presidente ha dicho en conferencia de prensa, que está en la tarde, como si fuera un espejo del discurso del señor presidente frente a lo que ella dice en la Asamblea Legislativa. Sigue siendo mucho de su ejercicio político, saber, tal vez es por su formación, sigue siendo mucho una réplica de lo que hacía, tal vez desde la televisión. Uno lo entiende, digamos, yo entiendo la estrategia que tal vez este gobierno está siguiendo, en la que, por ejemplo, se mueve mucho por quedarle bien a una opinión pública, no tal vez no es que dije algo muy bonito que aplauden, es que aquí en el local hay una actividad. Exacto, valga decir nada más para los seguidores que estamos en una reunión, más bien tomándole unos minutos al señor diputado, cuando tiene una reunión con jóvenes, ¿no? Contándoles, compartiendo su experiencia, porque estamos en plenas elecciones municipales, todos los partidos se están preparando. Más bien, inclusive, si nos dice un poquito el momento que estamos en este momento haciendo la grabación. Sí, bueno, ahorita hay una actividad con gente joven, ¿verdad?, del partido, que se ha acercado como con el interés, ¿verdad?, de conocer sobre el Frente Amplio, un partido que tiene rostro joven, ¿verdad?, mucha de su participación es la juventud. Entonces estamos como contándole cómo es, ¿verdad?, tal vez participar en puestos políticos siendo una persona más joven que la que está ahí, para no decirle viejos, ¿verdad? Entonces ha sido ese intercambio de experiencias, pero sí, ciertamente en lo que les decía, lo que hace esta señora, doña Pilar, es tal vez repetir lo que el gobierno ya en una línea comunicativa dijo, con el interés de que más allá de lo que esté pasando, sea real o no, que incidencia tenga, quienes siguen ese espacio o quienes les creen ciegamente, pues sigan creyendo un discurso político. Eso yo le llamo posicionamiento de una posverdad, claro, que podría ser verdad o no. Don Ariel, justamente entrando en sus actividades y en lo que le guste hacer, usted se desenvuelve mucho o dirige muchos mensajes a través de la plataforma del TikTok, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a utilizarla? ¿Siempre lo ha utilizado? ¿O ahora más en política? ¿Cómo le ha ido con esta plataforma china? Sí, bueno, en un inicio no la usábamos, para serles honestos. No la usábamos porque no sabíamos que tenía un uso político, ¿verdad? Fue que, más que todo una curiosidad del despacho, ¿verdad?, que empezamos a seguir la plataforma como cualquier persona, o sea, como usuario de TikTok, y me encuentro como que hay varias vocerías, ¿verdad?, de sectores con mensajes altamente desinformativos, hay que decirlo, ¿verdad?, personas que se paran ahí a hacer un ejercicio casi que periodístico, sin el fundamento de un periodismo ético, ¿verdad? Ni moral, ni sobre los actos, ni sobre los hechos, sino más bien como una comparsa, digamos, para decirlo de alguna forma. Mucho troll, para decirlo. Sí, trolls, pero también gente real, digamos, que comunica desde su realidad. Y también yo creo que algunos influencers o alguna gente, TikTokers, así se llaman, que están como articulados. Yo digo que articulados porque yo veo que es el mismo discurso
Es más, ya yo sé lo que va a pasar en el plenario, así se lo digo, o en la conferencia de prensa, porque lo que he visto, y por eso creo que es un movimiento articulado, es que muchas veces perfiles falsos en redes sociales dicen algo, estos influencers dicen lo mismo, don Rodrigo Chávez termina diciendo lo mismo los miércoles, y en el editorial de la tarde en el plenario, doña Pilar termina diciendo lo mismo. Entonces eso lo vimos todo articulado. Entonces, como veíamos que hay tanto mensaje político así, lo que hemos pensado es, también tenemos una verdad, lo que les decía hace un rato, nosotros y nosotras también tenemos una verdad, tenemos una forma de ver las cosas, una forma distinta de ver las cosas, y empezamos a utilizarlo, ¿verdad? El TikTok, empezamos a usarlo y como todo, ahí fue creciendo. Hoy ha llegado a más de 20,000, digamos, personas que lo siguen, y vamos a seguirlo utilizando como una herramienta de diálogo, de debate, diferente a la de esas otras voces, porque nuevamente yo creo, y nosotros y nosotras creemos que al irrespeto se le contesta con respeto, digamos, a la desinformación con información, al ataque con diálogo, ¿verdad? Esa es mi forma de hacer política, la forma en la que creemos hacer política, y vamos a seguir. En una entrevista previa, don Ariel, que tuvimos con el señor jefe de fracción, don Jonathan Acuña, que le solicitamos una característica de cada uno de los miembros de la fracción, de la bancada, nos decía que calificaba a usted como de una gran chispa y de una gran capacidad de investigación para ser político, para hacer control político. ¿De dónde nació o dónde surge, dónde siente usted que nació esas dos virtudes que le endilga don Jonathan Acuña? Que de paso vamos a verla, porque uno de los momentos donde quedó más plamado es cuando usted le dijo a don Juan Diego Castro y a doña Jocelyn Chacón, algo que vamos a recordar ahora. Una consulta por lo anecdótico, es que usted dijo el caso Chemis. ¿Usted sabe quién era el abogado en ese momento, José María Figueres? Don Juan Diego Castro, ¿verdad? Sí, en esa tomada de pelo de carácter descomunal que tuvo el pueblo de Costa Rica, tenga mucho cuidado, de consejo le doy, tenga mucho cuidado con quién se junta. Bien, usted en esa ocasión lo que le recordó era que don Juan Diego Castro había sido el abogado de don José María Figueres por el caso Chemis hacía muchos años. Pero le pregunto, esa chispa para manejar y enfrentarse en esas condiciones, ¿de dónde salió usted? La verdad no sé, sí tengo que decir que soy muy buen lector, siempre he leído mucho. Mario Benedetti, una de sus principales, ¿no? Me gusta Benedetti, tengo, sí, no sé si la virtud o... No sé, me encanta leer, ha sido una de mis pasiones, y siempre les digo, me gustan tres cosas: el café, los sombreros y la lectura. Entonces, siempre leí mucho. Cuando estaba en el colegio, resulta que mi papá trabajaba en el hospital y le dan un libro de los hermanos Romero que dice así, el caso Chemis, grandísimo, y entonces lo leí estando en el colegio, y después lo releí porque me lo regaló un señor que se llama Carlos Salazar, ya murió, del Frente Amplio, y él me regaló el libro también porque dijo, mira, si a usted le gusta la política, léase ese libro. Y entonces yo me lo leí, es un libro que ya casi no se consigue, pero me recuerdo de claritico que era, digamos, don Juan Diego Castro el abogado, ¿verdad? ¿Pero después usted se le ocurrió decir, eso en la comisión? ¿Usted se le ocurrió o algún compañero le hizo...? No, desde que empezó yo sabía que Juan Diego Castro era el abogado. Lo que jamás pensé es que doña Jocelyn Chacón iba a hacer referencia al caso Chemis dentro de su defensa, ¿verdad? Eso me parecía extrañísimo, porque cómo alguien va a hacer uso, digamos, de ese recurso, diciendo que eso era peor que el caso Chemis, cuando tengo aquí sentado al chavalo que defendía, digamos, a José María Figueres en ese caso. Y quizá no hay frase más recordada o de las pocas recordadas en la vida política, yo no sé, no me acuerdo, ¿verdad? Claro que Millones de veces. Que fue asesorada por él, ¿verdad? Exactamente. Entonces, evidentemente, yo no quería decirlo, primero porque me parecía que hasta que Juan Diego Castro fuese ahí era una estrategia de distracción, digamos, que la gente se enfocara más en él, más que llega con un libro, haciendo show y todo eso. No quería, que pero... nos menciona, por cierto. Pero yo di la verdad que después de eso pensé, pero lo que pensé es, no, se lo voy a decir, digamos, a ver si ella sabe, ¿verdad? Mi lectura es que yo creo que ella tampoco sabe, somos de una misma edad, yo creo, ella y yo, y me parece que ella tampoco tenía tan claro que don Juan Diego Castro fue el abogado de José María Figueres, porque ella se vuelve hacia él y él sí le dice que fue él, ¿verdad? Entonces, yo se lo dije, ¿verdad? Y le dije también que tenga mucho cuidado con quien se junta. Eso me llevó a que después don Juan Diego dedicara una escoba, yo no sé cómo es que se llama el programa que él tiene,
diciendo que yo no había nacido en ese momento. Sí, yo no había nacido en esa época, Pero ya sabemos que las redes además tienen memoria. no, y que la gente lee y estudia, ¿verdad? Usted no tiene que saber de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Digamos, para saber de la Segunda Guerra Mundial, vea lo ilógico del discurso. No tiene que haber nacido en la Segunda Guerra Mundial. Ni la crisis de los misiles, ni Nada demás. de eso. Don Ariel, ya vamos a volver sobre temas políticos porque esta semana el señor presidente los ha mencionado y fuertemente, una conexión extraña ahí que la hace con doña Luz María Alpizar, hablando de la presidenta del partido, de su partido, ¿verdad? Que ahora él quiera decir que está distanciada, ¿verdad? Pero los vuelve a mencionar ustedes, ¿verdad? Pero permítame conocer, y vamos a recordar esa expresión de la semana del señor presidente, pero ¿quién es Ariel Robles? ¿Qué hace fuera de la vida ahora? En la vida política me imagino que poco, porque los absorbe la vida parlamentaria, pero en su tiempo libre, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Va al cine? ¿Qué películas ve? ¿Qué le llama la atención? ¿Cuáles son aficiones que tuviera en el tiempo libre que le quedara o antes de ser diputado, don Ariel Robles? Sí, bueno, siempre he sido muy familiar, o sea, yo paso mucho tiempo, trato el espacio libre compartirlo con mi familia, ya sea mi familia o la familia de mi pareja, siempre estamos como compartiendo con la familia, es una parte importante, digamos, del tiempo libre. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos son Tengo ustedes? 2 hermanos hombres, somos 3, yo soy el hermano mayor. Usted es el ejemplo, además. Ya, y el Le toca. ejemplo o desejemplo, el no, ¿verdad? Sí. ¿No? ¿Les gusta la política? No tanto, a mí ha sido el que he asumido, digamos, siempre puestos, pero mis hermanos tienen completa claridad, digamos, sobre el escenario político y también, pues, sin ningún problema hablan de política. Sí. Mi familia, ¿verdad? Toda. Que me gusta, les decía, me gusta mucho leer, sí, uso un rato para leer todos los días, no importa cuánto haya leído durante, digamos, mi vida ahorita es a veces de 7 de la mañana a 7 de la noche, la Asamblea Legislativa y actividades de la Asamblea Legislativa, pero yo llego a la casa, como ahí, cocinamos algo, comemos, leo lo que tengo que leer para comisiones y el plenario de días siguientes, y después siempre, aún así, leo algo, ¿verdad? Que estoy leyendo como esa Sí, como lectura ficción, de cama, como, digamos, sí. que ahí leo de todo, ¿verdad? Leo Sí. cosas de política, pero de economía o de educación, como yo soy profesor. Sí. Y la pedagogía ha sido siempre una pasión. De hecho, por eso usted me decía que he escrito cosas, sí, muchas he escrito sobre el tema del sistema educativo costarricense, la pedagogía, la incidencia pedagógica, eso es un tema que me apasiona. Con la ventaja de que usted habla inglés, de manera tal que entonces puede... Sí, hablar sí hablo inglés y español, pero leo también, digamos, portugués, puedo leerlo, porque algo estudié, digamos, de portugués un poco, al menos como manejo instrumental, pero... Sí, la lectura ha sido una pasión. Me encanta ir a cafeterías y me encanta la música y el arte. Entonces, qué ayer música le gusta? ¿Qué le llama? ayer estaba escuchando a Coco Funca, por ejemplo, ¿verdad? Que tocó aquí en el Transiarte. Y tratamos de seguirlo donde vaya a tocar. Entonces, es un espacio como que me relaja. Escuché hace poco a Malpaís, ahí en el centro de San José. Siempre he sido muy, muy apasionado de la música, escucho también de todo tipo de música, entonces me encanta. No se extrañen si voy al cine, no se extrañen si me ven en un mall, no se extrañen ni nada de eso, soy como un chavalo normal. Sí, quizá la pregunta va a ser un poco prejuiciosa, pero y no lo digo para nada con ese afán. En política, ¿por qué por el Frente Amplio? Y no digo Liberación, y no la Unidad. Ningún partido, a ver, ningún partido en el que usted participe es perfecto, ni va a ser el partido con el cual usted se siente cómodo con todo, ¿verdad? Si usted quiere un partido en el que usted se sienta cómodo con todo Funda y su que sea propio partido. perfecto, se diría, yo tendría que hacer el partido que se llama Ariel Robles, Claro. ¿verdad? Así de egocéntrico. Y como hacen todos, poner a su esposa de presidenta del partido Sí, y poner a donde su se hijo. junten 2 personas, ya ahí habrán diferencias. Es lo normal, es la vida, es la dialéctica, con el pecado de sonar un poco ideológico, es la Sí. dialéctica de la vida, digamos. Sí. Donde nos juntamos 2, hay diferencias, hay debate, hay espacio para el encuentro y el desencuentro. Es así la política. Y yo participé en el Frente Amplio. Mi primer voto para diputado se lo di a José María Villalta en su primera diputación, porque desde Carajillo mi mamá, que es docente, me llevaba a las manifestaciones del combo del ICE y eso, porque ella participaba en esos movimientos, no como dirigente, sino como una docente que llevaba a la gente a las manifestaciones. Y yo iba a Carajillo con ella
Y la figura de José Merino siempre me llamó la atención porque ella decía que era el diputado del pueblo. Don José, que está ahí. Claro, así es. Resulta que don José lo vi así, yo no lo conocí nunca personalmente, más que verlo así, como que pasaba en Pérez Celedón. De hecho, creo que este fue en el combo. Esta fue en el combo, Este fue en el combo. Y resulta que a un don José lo conocí desde, digamos, le conocí esa figura. Cuando puedo votar por primera vez, voto por José María Villalta, pensando en la figura del partido que había fundado José Merino. Y después, cuando José María es candidato después de esa legislación a la cual le dimos seguimiento, decimos, acompañémoslo, participemos en la política, apoyémoslo. Y resulta que el Frente Amplio, a mí como una persona joven, más joven en aquel momento, hace 10 años atrás, Claro. Nunca me dijo que no. O sea, nunca me dijo, deje de pensar de esa forma o sus ideas no valen. O sea, siempre me abrió el espacio para discutir, plantear ideas y hablar y sin problema. Y eso nos llevó a lo que hoy estamos aquí. Magnífico. Don Ariel Robles Barrantes, vamos a hacer referencia porque la semana anterior el señor presidente de la República se volvió a referir a ustedes a una pregunta que le formulan, uno no sabe exactamente, le digo con todo respeto, pero uno no sabe si son preguntas que le formulan o son puntos que se le ponen para que se refiera a algo, precisamente que quizá desde Casa Presidencial se quiera decir sobre la fracción del Frente Amplio. Le preguntaron por la posición doña Luz María Alpizar, presidenta del partido Progreso Social Democrático. Esto fue lo que dijo y después la vinculación que hizo precisamente a que vota en acuerdo o en alianza con el Frente Amplio. Y sobre todo he visto que ella se ha aliado en los votos con el Frente Amplio. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía mi abuela. Y con los grupos más extremistas de Liberación Nacional, extremistas que ustedes conocen. Llama la atención, don Ariel, que es que los califica el señor presidente de un partido obstruccionista, que ustedes son la obstrucción. No me lo tiene que decir usted, pero los votos para los eurobonos sin el Frente Amplio no se hubiera logrado, por ejemplo. Está clarísimo, después de la denuncia, todo esto, el ofrecimiento de una embajada. Pero cuando el señor presidente dice esto, usted, previo a esta conversación, me decía que ustedes no ven las conferencias de los miércoles. Me lo estaba mencionando. ¿Cómo se dan cuenta o qué reacción les deja cuando el mandatario se refiere así de ustedes? Sí, bueno, generalmente siempre hay alguien, digamos, en nuestro caso de la fracción, como dándole seguimiento a esto, ¿verdad? A veces supongo que con una Salandrios, digamos, a la par, ¿verdad? No sé. A ver, yo creo que el presidente de la República a veces quisiera vivir en un país donde no exista prensa que le critique, ni una oposición que le refute, ¿verdad? No sé cuál país es ese, imagínense en las personas que siguen este espacio y este medio, si es la sociedad a la que nosotros queremos aspirar, una sociedad en la que no existan medios de comunicación que critiquen y que no exista oposición a las ideas de quien nos gobierne. O sea, esa sociedad no es la costarricense, nunca ha sido la vía costarricense, y el Frente Amplio, dice el señor presidente, quiere una oposición completamente alineada a su discurso, porque es su costumbre, digamos, decir, aquí se me alinea todo el mundo y brincan sacos y todo el mundo sale brincando en sacos, pues que el Frente, si sabe contar, que no cuente con el Frente Amplio para eso. El Frente Amplio tiene una vocación de diálogo, es la forma en la que hacemos política, tiene una vocación de debate. Hemos logrado aprobar proyectos de ley al día de hoy siendo una fracción minoritaria. Por ejemplo, el primer proyecto que a mí me tocó representar del Frente Amplio en una comisión fue la ley para recuperar la riqueza tunera. Si el Frente Amplio no tuviese vocación de diálogo, ¿cómo hace que sus ideas se aprueben, verdad? Entonces, eso, si él quiere decir, digamos, como que nosotros somos gente incómoda para él, y que enfrenta, digamos, la corrupción, está que lo diga así. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Sí, el Frente Amplio es un partido que obstruye la corrupción. Sí, sí. Ahora, algunas veces en política, y ustedes no son en eso, a pesar de jóvenes, don Ariel, no son nada ingenuos, algunas veces más bien esas manifestaciones de un político lo que revelan es temor a ese partido político. Yo creo Estamos frente a unas elecciones municipales en menos de un año. Yo creo que don Rodrigo tenía un discurso muy fuerte, por ejemplo, en contra de la corrupción. Y ustedes ven, si ustedes hacen una lectura de todas las conferencias de prensa, ¿verdad?, de él y todas esas intervenciones, ¿qué temas ha dejado de ser aquella potencia de siempre? Uno es, por ejemplo, corrupción. Ya no es tan enfático con el tema de la corrupción. ¿Ha perdido fuerza? ¿Usted siente el gobierno públicamente o vehemencia para poder abanderar esa lucha, el tema de la corrupción? Es que usted no puede decir que usted lucha contra la corrupción si es un corrupto. O sea, un gobierno no puede decir que lucha en contra de la corrupción si tiene prácticas irregulares, si tiene prácticas que son cuestionables, ¿verdad? Usted no puede decir que es un gobierno ético si es antiético. No puede decir que es un gobierno transparente cuando no es un gobierno transparente, ¿verdad? Si tuviera que mencionarme, porque no es el tema en este momento, pero es valioso preguntárselo porque usted lo dice, si usted tuviera que enumerar los 3 principales pecados en no lucha contra la corrupción del actual gobierno, ¿cuáles diría usted? Hay muchos, digamos, pero por ejemplo, para mí el gobierno de la República, el hoy gobierno de la República tuvo una campaña absolutamente irregular, absolutamente corrupta. Agarraron el código electoral, la legislación electoral de nuestro país, la agarraron y se la pasaron por donde quisieron, ¿verdad? Voy a decir que se la pasaron por los pies para que suene políticamente correcto, pero hicieron lo que quisieron con el código electoral de nuestro país, abanderándose en que son un partido pequeñito y que el partido pequeñito nadie le prestaba plata. Mi partido también ha sabido lo que es eso toda su vida y no nos ha llevado a llegar y incurrir en irregularidades. Ese es un tema, en mi parecer, que quedan debiendo y que lo hacen también, quedan debiendo cuando no hay claridad sobre eso, ¿verdad? Porque tratan de taparlo, tratan de manipular la información y decir que no cuando es evidente lo que sucedió. Entonces a mí me parece que ahí quedan mucho, debiendo en mucho. Me parece que se queda debiendo también en cómo se continúan premiando, digamos, las mismas empresas, H. Solís y MECO, digamos, en temas de concesiones. Hoy tenemos, por ejemplo, hemos recibido en la Asamblea Legislativa gente de estas empresas que no se les ha pagado ni siquiera liquidaciones porque les despidieron en el pasado, siguen violentándose derechos laborales, siguen cuestionamientos en cuanto a el ejercicio que tuvieron con contrataciones y cómo cumplieron o no con licitaciones. Y bueno, aquí ya eso sigue. Y otra cosa que nos parece absolutamente... Y la mayoría de decisiones de este gobierno han sido específicamente para beneficiar algunos de sus financistas de campaña, eso es evidente, cómo se ha dado, y ya también se refleja en un discurso de quienes nos gobiernan cada vez más flojo en materia de corrupción, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente le incomoda al presidente que el Frente Amplio podrá decir lo que quiera, él puede decir obstruccionistas, no sé qué fue lo otro que dijo, destructores o no sé cómo se refirió él, sí, pero no nos puede decir corruptos, ¿verdad? Bueno, valga decir que usted me permite, don Ariel, pero es que es una idea que le he escuchado defender a don Jonathan, el tema del pleno empleo, que ustedes están rescatando el tema del cambio en el Banco Central, que está golpeando tanto el tema del tipo de cambio, un sector, pero que se está por parte del Frente Amplio rescatando el segundo objetivo, que sea precisamente buscar el pleno empleo y que ya no sea la inflación. Se lo digo porque el señor presidente también se refería a que ustedes pues estaban contra la reactivación económica. Sí, bueno, vamos a tomar varios ejemplos. Ley para recuperar la riqueza atonera. Es una propuesta de José María Villalta, duró años en la Asamblea, una propuesta del Frente Amplio. El gobierno la convoca y es hoy ley de la República. Entonces, ¿cómo una actividad que pretende llevar reactivación económica a las zonas costeras, propuesta por el Frente Amplio, porque no puede decir otra cosa que no sea esa, cómo la empuja una fracción que no cree en la reactivación económica? Como por ejemplo una fracción que de los primeros proyectos que puso sobre la mesa, es más, pudo haber sido el primero o el segundo, porque no lo recuerdo, de los proyectos que nacen en el despacho de la compañera Sofía Guillén Pérez, fue justamente para que el pleno empleo sea parte
digamos, de los fines de del Banco Central de nuestro país. Esto para poder reactivar la economía y que el tipo de cambio no esté solamente acorde a temas de inflación que hoy están golpeando fuertemente, por ejemplo, a nuestro país, y que son las mismas cámaras empresariales que no nos vengan a decir a nosotros que es que las cámaras empresariales llegaron ahí, como a algunos se les ocurre, diciendo que es una tergiversación para que se aprueben los proyectos, o va a caer en el ilógico decir que las cámaras empresariales llegaron a pedir proyectos del Frente Amplio. No, y que en el pasado no lo apoyaron y ahora sí lo están apoyando. No, ya es que el Frente Amplio ha propuesto sobre la mesa materia de reactivación económica. Por ejemplo, Jonathan ha propuesto, por ejemplo, que a las MIPYMES se extiendan las exoneraciones de pago de la renta para que puedan ejercer y trabajar y generar empleo. Hay una preocupación latente del Frente Amplio por discutir temas económicos. O el Frente Amplio, ciertamente el Frente Amplio dijo que eurobonos debía ir, pero con condicionamientos especiales en materia de evasión fiscal. Ese fue el único requisito que propuso, que hoy se logró y que se lograron en la discusión de los eurobonos, esas incidencias. Pero ya, ¿quién los plantea si no es una fracción como la nuestra? Que valga decir, bueno, sin los votos de Liberación Nacional, por su mayoría nada pasa en la Asamblea Legislativa, pero lo crucial fue cuando ustedes dieron el aval con esas prevenciones en temas de evasión fiscal y elementos que si no quedaban plasmados, ya veremos si se concretan, porque es una promesa. Igual ese proyecto de Eurobono no se vota. No, y se votó, se ha votado. Por eso nos parece hasta muy higadoso, digamos, el ataque a doña Luz María Alpizar. Yo creo que lleva razón doña Luz María Alpizar cuando dice mejor me pidieran francamente la renuncia para que llegue doña Jocelyn a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Si ese es el tema que les interesa. O dígame que quieren apropiarse del partido, si es del caso. Sí, o más bien yo creería que hay una pretensión de algún grupo. Yo lo he venido diciendo desde hace tiempo y lo sigo repitiendo en todos los espacios en los que estoy. No hay que tomar, digamos, el gobierno como impreciso o ingenuo en el manejo comunicativo que tiene. Siempre lo hacen con un objetivo, porque detrás de ellos tienen gente como Choreco, gente que son analistas políticos, que son los que mueven el mensaje comunicativo de este partido, de este gobierno. Lo mueven siempre con una intención, o sea, siempre que dicen algo lo hacen. Hace meses ya había salido una comunicación en un medio aliado de ellos, de que esta gente iba a salirse de 8 diputados, se iban a ir de Progreso Social Democrático. Eso lo hicieron simplemente para posicionar a la idea, digamos, comunicativa, porque este medio que lo hace es un medio afín a gobierno, así como hay medios que son detractores, hay medios afines, cosa que es normal en una democracia, digamos, que los medios tengan posiciones políticas, es normal, cuesta mucho que no existe, neutralidad en el discurso político, más bien en una democracia robusta, saludable, sólida, es normal que los medios tengan posicionamientos políticos. Ahora, lo que usted le crea o no, claro, es cuestión de quien lo ve. Yo no comparto línea con La Nación, por ejemplo, o Teletica, en muchísimos casos, porque representan muchas veces a la élite de este país. Pero eso no quiere decir que yo diga que vaya y lo cierren, porque ya eso ya sería otra cosa. No, es que precisamente, ahora que usted lo menciona, usted ha pedido precisamente información y va a acudir, entiendo, por un supuesto desacato, por la información que le llegó sobre la pauta publicitaria, que le llegó, ¿cómo diría?, desordenada, ilegible, incompleta. Sí, llegó parte de la información, un documento especialmente que venía del CONAVI, era como algo así como hecho en una impresora de las que trajo Cristóbal Colón, ¿verdad? Era una barbaridad. Gutenberg, de las primeras. Entonces era una barbaridad en la que nosotros le pedimos la información después nuevamente, y no entendimos un poco porque hubo un medio de estos pequeños que son muy cercanos al gobierno que nos cuestionó por pedir información pública, rarísimo, ¿verdad? Porque de ahí todo el mundo debería estar en favor de la transparencia y la gente de este medio en particular siempre hablan de la transparencia, entonces uno pensaría que deberían estar de acuerdo, pero se enojaron porque pedimos esa información en el gobierno. Justamente la página que nos manda CONAVI les destina recursos a este medio, entonces nos parece como que... Y eso es solo CONAVI. ¿Ustedes van a seguir con el resto de ya lo solicitamos, la semana pasada solicitamos la información de todas las instituciones autónomas que son las que manejan mayor presupuesto. Empezamos con gobierno central, nos llevaron a tener que presentar un recurso de amparo, el cual la sala obliga a Casa Presidencial a que nos brinde la información, nos la brindan incompleta, dichosamente ya lograron rápidamente solucionar eso, ¿verdad? Que era una información... Sí, pero es extraño cómo gobierno central, digamos,
la ministra de la Presidencia, en un ejercicio de cumplimiento de un mandato de la Sala Constitucional ante la solicitud de una diputación, cualquiera que sea, yo nada más no reviso los documentos y le mando lo que me envíen, ¿verdad? Venía mal hasta la fecha, por ejemplo, el no sé qué de marzo del 2022. Porque valga decir, don Ariel, que la propuesta de una distribución más democrática de la pauta publicitaria, con lo cual todos los medios de comunicación no financiamos, salvo que hay un banquero detrás o cosas así, ¿verdad? Que tienen y aún así también se financian de esa forma. Fue una promesa del actual gobierno. Yo creo esa que democratización. Yo creo que la democratización es necesaria, la regionalización también, o sea, que cada vez ese recurso público esté más distribuido entre diferentes medios y voces, que eso va a permitir que se consoliden, ¿verdad?, nuevas formas de comunicación. En mi caso, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que sí creo es que la asignación debe ser correcta, cumpliendo con los requisitos, cumpliendo con las metodologías, porque usted no puede, por ponerle un ejemplo, asignar recursos económicos de manera que se brinque todos los procedimientos y que resulta que le estoy pagando por un producto una cosa que no es acorde a ese producto. Y una democratización, perdón, diputado. Voy a ponerle nada más un ejemplo, no hablando de medios de comunicación, pero que es más tangible. Si yo llego y le contrato a una persona 1000 almuerzos y le pago 1000 almuerzos, pero solo recibo 100, ¿eso cómo se llama? Eso es ilegal, eso es corrupción. Eso es malversación con fondos públicos. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y le pago a un medio de comunicación, ¿verdad?, que tiene, no sé, voy a decir 8,000 suscriptores, le pago como si tuviera 300,000? Ahí hay corrupción y hay también un tráfico ilícito, y más si yo me brinqué todos los procedimientos metodológicos. Pero nosotros queremos que eso se aclare. Ciertamente que se distribuya como se tiene que distribuir los recursos públicos, pero que sea de forma, justificable técnicamente. Claro. Ahora, pero diputado, también, y yo no sé si es otra forma, enfoque de ustedes, es que esa democratización no solo eventualmente se haga para medios afines a un gobierno. Totalmente. ¿Verdad? Porque también se puede convertir en una forma de conseguir acólitos, conseguir aliados, no necesariamente una democratización, más medios, o sea, que esté condicionada a una línea editorial de que beneficien. Y a mí me preocuparía, por ejemplo, recursos públicos de entidades en competencia, por decir algo, Colby. Colby tiene que pautar de una forma de que le llegue a la mayor cantidad de personas, porque tiene que competir con Liberty o Claro, ¿verdad?, que son otras empresas en competencia. Entonces, si se instrumentalizan los recursos de Colby como si fueran simplemente dineros para hacer pauta con fines políticos, matamos a Colby. O sea, si lo ponemos aquí no, pero aquí sí. Pero aquí sí, porque esta gente está de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué afectación puede tener la misma institucionalidad en competencia? Va seguramente Liberty a decir, aquí no pauto, y voy a ir a pautar también donde esté pautando Colby, porque pobrecito Colby. Ahora, entonces, eso nos preocupa mucho en el manejo de cómo se están dando los recursos, porque puntualmente, por decir algo, ¿verdad? Ahí un día veía una factura, decía, el Frente Amplio le pagó pauta a Teletica, ¿verdad? 7 millones de colones. Un ilógico. Todos los partidos le pautan a Teletica, por ejemplo, los días de los partidos o Canal 6, porque son los momentos de mayor audiencia. Entonces, todos los partidos le pagaron, incluyendo el de Rodrigo Chávez, que es uno de los que más le pagó porque fue a segunda ronda. ¿Por qué pautan ahí? Por gusto, ¿no? Porque están en competencia y ahí resulta que es donde más gente lo ve. Claro. Y entonces, a nosotros por eso nos ha interesado ver la información con transparencia. Evidentemente eso tiene brincando un montón de gente de sectores pro gobierno, ¿verdad?, de que no quieren, parece que la transparencia... No, y que ahora hasta están denunciando, un medio denuncia a otro y lo lleva al Ministerio Público diciendo que sí tiene más suscriptores de los que un medio dice, y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Y transparencia, ahí es donde digo, el discurso de la transparencia no puede ser selectivo, tiene que ser siempre igual que la corrupción. O sea, yo no puedo decir que lo que hizo Liberación es corrupto y que ahora venga y lo haga otro partido y ya no es corrupto porque es mi partido, ¿no? Sí, si es corrupto, es corrupto. Vuelvo por un instante, don Ariel, al tema de doña
de doña Luz Mari Alpizar, porque en efecto da la impresión de que en la Asamblea Legislativa circuló una versión, usted dice que un medio de comunicación hasta lo publicó, de que 8 diputados de ese partido político se iban a marchar, iban a abandonar el Partido Progreso Social Democrático. Finalmente algo ocurrió, hay versiones que indican que precisamente iban a perder todas las condiciones, códigos, condiciones como jefatura de fracción, todas las posibilidades que da, y que precisamente se mantuvieron dentro de ese partido, y que ahora más bien la estrategia es golpear dentro del mismo partido, y por eso el ataque a doña Luz Mari Alpizar. Lo digo porque usted la acaba de mencionar también en ese sentido. Sí, posiblemente podría ser. A mí me parece que han venido como comunicativamente hablando, donde creo que este gobierno es lo más exitoso. O sea, este gobierno, si hay algo en lo que es exitoso, es cómo comunica sus ideas. Me parece que es muy exitoso en eso. A mí me parece que vienen posicionando una salida, digamos, del partido de Progreso Social Democrático. Como un fraccionamiento. Sí, quizá antes del 1 de mayo. O sea, sí, creo que se pueden salir antes. No, pero creo que se van a salir antes de las elecciones municipales para después terminar dándole su apoyo a un partido. Están a las esperas de que el partido que nació en Casa Presidencial, que preside doña Mayuli Ortega, que trabaja en funcionaria de Casa Presidencial, y que, por ejemplo, hay como 8 funcionarios territoriales, y de esos 8, por lo menos la mitad está metido en ese partido, y cuando ese partido esté consolidado, muy posiblemente irán a pasarse ahí, o algunos simplemente no apoyarán a ningún partido. Pero tal vez el pleito más grande que tienen es por la plata, ¿no? ¿Cuál es el partido que tiene acceso a deuda política? El Progreso Social Democrático. Entonces, seguramente que quieran sacar a Luz Mari, a doña Luz Mari, por un tema de recursos, pero el ataque que están haciendo con doña Luz Mari, que vota con el Frente Amplio, eso es una payasada. O sea, eso no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Por poner un ejemplo, don Manuel Morales, que es diputado también de ese partido. Que se decía que era el que se iba a ir para darle... Don Manuel Morales ha votado también muchas veces cosas con el Frente Amplio, porque tiene votos como más progresistas en algunas cosas. Pero ¿y acaso que le hicieron un comunicado? No, le hacen el comunicado a Luz Mari con una intención política, ¿verdad? Lo de que ha votado con el Frente Amplio, eso es una tontera. Don Ariel Robles Barrantes, diputado por el Frente Amplio, en conversación con los seguidores de la reacción. Don Ariel, tomando una infidencia que usted admitió precisamente en una reunión de juventud en la que estuvimos presentes, usted decía que al principio, le digo porque usted pareciera que existiera, es claro, en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, como un pulso particular con doña Pilar Cisneros. Hay un diálogo casi que comunicación directa entre ambos. Cuando ella se retiró, que usted le va a mencionar una parte de un acta del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero usted decía que cuando empezó la labor, doña Pilar, y usted como diputado, usted le dijo a ella que estaba conociendo a la responsable que el presidente Chávez fuera hoy mandatario de nuestro país, pero que en aquel momento ella lo sintió como un halago, ¿verdad? No se esperaba lo que meses después ha venido. Sí, bueno, yo se lo dije como en estos fuera de cámaras, ¿verdad? Porque tenemos la particularidad ambos de que llegamos temprano al plenario, entonces como que una vez conversando, le dije eso, como que yo estaba claro en que si don Rodrigo Chávez había llegado a ser presidente, había sido evidentemente porque ella con su credibilidad le había apoyado. Un caballo de Troya, hemos dicho, ¿verdad? Y que muy posiblemente a futuro, ¿verdad? Yo se lo dije ahí, si yo tuviese que reclamarle a alguien algo, tendría que ser a ella, porque ella fue la responsable de que este señor nos esté gobernando. Pero en aquel momento no había nada que reclamarle, entonces se sintió más bien halagada. Fue empezando, lo tomó como un halago y como en una broma. Básicamente pensó como que yo le estaba bromeando, creo. Entonces, después, eso fue cuando me hablaba, ¿verdad? Ya ahora no tenemos tan buena comunicación, pero en aquel momento sí, lo dijo, yo se lo dije, ella me respondió como, ay, sí, no sé qué, como un halago, pero es algo de lo que estoy convencido, ¿no? Que si está ahí don Rodrigo Chávez, tuvo que ver mucho doña Pilar. Parte de esa estrategia comunicativa que desde un inicio han manejado, o sea, que don Rodrigo buscara a doña Pilar para un acercamiento en las condiciones que fuesen. No sabemos cómo se acercó y por qué se acercó. A mí me llama mucho la atención de que por qué alguien como ella iba a querer meterse en esto y hacer lo que está haciendo, desgastando su nombre, porque no es lo mismo, digamos. No es lo mismo hablar de doña Pilar Cisneros hace un año. Hace 10 meses ya, sí, casi un año. Entonces, que hablar de ella hoy, ¿no? ¿Para qué ella iba a hipotecar su nombre
Y aquí para adelante será peor, porque tantas son las mentiras que ella ha dicho, que va a seguir afectando su imagen. Entonces, ¿qué fue tan fuerte que hiciera? ¿Amor al país? ¿Quién sabe? Bueno, para eso habría que admitir, don Ariel, señor diputado, que si el país estuviera mejor, que es en lo que doña Pilar cree en el señor presidente don Rodrigo, pues será su mayor, no solo satisfacción, sino la mayor demostración de que tenía razón y que todo lo que han dicho es falso y que su creencia en el presidente Chávez ha hecho que el país esté mejor. Si es que realmente la administración Chávez Robles le va heredando poco a poco un país mejor. Pero usted mencionaba, por ejemplo, en un siguiente vídeo de control político, que solo el precio del huevo del 38% aumento demostraba que Costa Rica no estaba mejor. Veámoslo. Podrán decir mucho en Casa Presidencial los miércoles y luego ser repetido en el editorial noticioso de la tarde aquí en el plenario. Podrán construir una ilusión que sea aplaudida, pero la realidad golpea y es innegable. Costa Rica está cada vez más cara, cada vez menos accesible, cada vez más desigual. Los discursos son bonitos y podrán crear ilusiones, pero los huevos están hoy 38% más caros, según el IPC. Las tasas de interés insostenibles, llevando a miles de costarricenses al riesgo de perder incluso sus casas. La inflación cerró con un pico histórico, el desempleo sigue sin bajar y el famoso arroz del que tanto habló el señor presidente hoy está 10% más caro, según publicó el semanario Universidad la semana pasada. Esa es la realidad y de eso quieren que nos preocupemos las personas en Costa Rica, de eso quiere que hablemos. No alcanza con los pleitos en esta asamblea, diputados y diputadas. No alcanza con las regañadas autoritarias del presidente a periodistas o políticos en Zapote. No alcanza con los discursos fuertes. Eso, mientras alguna gente lo aplaude y otra se enoja, la realidad es que la gran y amplia mayoría de personas siguen la desesperación de no saber qué hacer con un salario más limitado. Estamos en crisis y no queremos verlo. Y esta crisis está golpeando ya no solo a los más pobres, también a las capas medias de nuestro país que viven algún margen de maniobra. Ya no hay maniobra, diputados y diputadas, señores y señoras, diputados y diputadas. Perdimos meses en sesiones extraordinarias donde el gobierno Chávez Robles no convocó ni un proyecto en esta asamblea legislativa direccionado al costo de la vida. En Zapote siguen los pleitos, los enredos y van de escándalo en escándalo. Mientras venden humo, Costa Rica está más cara que hace un año. No, diputados y diputadas, tenemos estos meses de sesiones ordinarias para demostrar que en Cuesta de Moras hay más madurez y conciencia que la que hay en Zapote. Tenemos estos meses para demostrar que en Cuesta de Moras podemos ponernos de acuerdo más allá de los ridículos en Zapote. Precisamente ese día usted decía que el país, don Ariel, que podrían construir una ilusión, pero el 38% más caro, los huevos nadie lo quita. Sí, no lo quitan ni lo van a quitar. No, la realidad económica de nuestro país hoy es que Costa Rica es más caro. Sí, no lo digo yo, lo dice la gente que va a comprar al supermercado. ¿Y cuánta responsabilidad tiene este gobierno en eso? Creo que es una responsabilidad acumulada. Me parece a mí que hay una agenda económica que este país tomó por mucho tiempo y que este gobierno hereda, ¿verdad? Entonces yo no podría, porque creo en eso, yo no podría llegar y crucificar a este gobierno diciéndole que toda la responsabilidad de lo que impacto económico que estamos viviendo es solamente don Rodrigo Chávez. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Digamos que yo no lo veo haciendo algo diferente a lo que los últimos 30, 40 años se hizo económicamente en este país. Voy a tomar el ejemplo de los huevos. Los huevos que hoy estaban para ese momento 38% más caros. Recientemente vi un estudio que dijeron que volvieron a aumentar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los huevos están tan caros? Resulta que en nuestro país las gallinas que comen, alimento de gallina, ¿no? Las gallinas que ponen los huevos. ¿Y qué es la base de ese alimento de la gallina? El maíz. Resulta que Costa Rica hace décadas abandonó la política
una política agropecuaria fuerte, digamos, de que nosotros produciéramos las cosas que nos comíamos. Y bueno, el maíz es uno de los principales afectados por los tratados de libre comercio. El maíz, la gente que producía maíz en nuestro país, que se dicen maiceros y maiceras, ¿verdad? Aunque la gente a veces interpreta eso como otra cosa, resulta que esa gente que producía maíz no pudo competir, digamos, con la gran importación, los acabaron. Hoy en este país más del 60% de lo que se comía, digamos, de maíz, producido por el maíz, en este país más del 80% era producción nacional. Hoy no, hoy todo es importado del maíz. El precio internacional subió significativamente debido a la guerra en Ucrania y resulta que ha aumentado más de un 100% en todos estos meses, crisis de contenedores que dispara para arriba también precio de los combustibles y dispara también para arriba todos los temas de los costos del maíz. Y hoy por hoy entonces tenemos una importación de maíz muy cara, ¿verdad?, que incide directamente en el alimento de las gallinas y de todos los otros animales, equinos y demás. Y resulta que ese aumento se dispara en los alimentos de animales concentrados y por productos, digamos, que están relacionados como los huevos, como la carne, han recibido un aumento significativo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque una decisión que se tomó hace ya varios años está teniendo su impacto hoy. No tenemos producción nacional que le compita, aunque los industriales, por ejemplo, que generan concentrados hoy quieren y desean ir a buscar maíz, ¿verdad?, nacional, que esté más barato, no los encuentran para poder satisfacer su necesidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué pongo este ejemplo y digo que este gobierno sí es responsable de seguir tomando decisiones que van en una misma línea económica, que es lo mismo que están haciendo con el arroz, ¿verdad? Bajar aranceles, impacto directo al mercado que produce el arroz en nuestro país. Ningún país hace eso. Ningún país hace eso. El arroz, lo que se exporta son los excedentes. O sea, aquí vienen los excedentes, por ejemplo, de China, de Argentina, de donde sea. Los excedentes de granos básicos es lo que viene. No es la demanda nacional. Ellos exportan sus excedentes porque saben que ante una crisis internacional deben mantener precios y deben mantenerle la comida a la gente. ¿Qué pasa? También habría que añadir el anuncio de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, lo mismo, ¿verdad? Entonces, este gobierno, si es algo, es un gobierno de los importadores, eso hay que tenerlo claro. Y que la ruta del arroz no era ruta del arroz, era ruta de los importadores de arroz, ¿verdad? En la que participa un Bernal Jiménez Jr., ¿verdad?, hijo de un presidente. Por eso es que este gobierno tampoco es que es de nueva gente en la política. Don Bernal Jiménez es de la familia Jiménez que ha gobernado este país, todo el mundo lo conoce, y resulta que de la fecha en que se bajaron los aranceles, más o menos en agosto, aquí, si alguien ha recibido ganancia, son los importadores e intermediarios, ¿verdad? 7,000 millones de colones menos de Hacienda, de que se pagaban aranceles, dejaron de pasar a Hacienda para pagar en educación, para pagar en salud, para pagar en esto y lo otro, y pasaron a la bolsa los importadores e intermediarios, y dentro de esos, por ejemplo, solo don Bernal Jiménez, 250 millones de colones. Ahora, don Ariel, a propósito, y eso es también igualmente cierto, el precio del arroz no bajaba. No. Ciertamente no bajaba, y no por este gobierno, sino, y se llegó, eso fue parte de las promesas que había, al igual que los medicamentos. No nos hemos referido a los medicamentos, pero también es otra gran bandera con el cual entró la actual administración, que usted me dirá, pero da la impresión de que no han bajado los medicamentos ostensiblemente. Pero en el tema del arroz también se basaron en la idea de que eran los industriales, aquellos los que hacían el montón de dinero, y sobre eso se bajaron para quitar los impuestos a la importación. Sí, bueno, también hablaban era un discurso extraño, diciendo que es que habían 4 o 5 grandes arroceros que eran los que se estaban ganando la plata aquí. Y que el precio regulado no estaba sirviendo. Yo se lo quité, el negocio, digamos, se lo quité a esos 4 industriales, arroceros, y de paso me llevé a 500 productores de arroz pequeños en el medio, esos los arrasé. Hoy se han perdido no sé cuántos empleos directos e indirectos en las zonas rurales de nuestro país, ahí donde le votaron más a don Rodrigo Chávez, porque los arroceros, o sea, no se siembra arroz aquí en la gran área metropolitana. Ustedes díganme, aquí en el Parque Central de San José se produce arroz. No, se produce arroz en Punta Arenas, se produce arroz en Puerto Jiménez, por ejemplo. Que esa gente ahí la arrasamos
y le quitamos el negocio a esos industriales del arroz para dárselo aquí a 4 o 3 grandes importadores que no producen ni un grano de arroz ni tampoco generan el empleo que generan. Entonces eso fue lo que pasó, ese fue el discurso, digamos, el debate. El negocio pasó de una mano a otra. Hoy el precio no baja, ahora dicen que es por un tema internacional. Bueno, habría que ver qué va a pasar a futuro, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué va a pasar a futuro si ya no tenemos producción nacional nosotros y hay una crisis internacional del arroz? ¿Qué pasará? ¿De dónde lo producimos? ¿Se produce de un día para otro? No. Ahí es donde vamos a vivir. Es por eso que partidos como el mío, el nuestro, no es que seamos amigos de Conarroz. Yo siempre he cuestionado prácticas de Conarroz. No, pero es que es un ilógico lo que se está haciendo en un momento donde se ha avisado, la FAO, diferentes organizaciones internacionales han dicho que una de las posibles pandemias futuras sería la del hambre. Entonces, que hay que intervenir en producción, fortalecimiento de una producción de granos básicos, al menos en nuestro país. Don Ariel Robles, diputado del Partido Frente Amplio, también se refirió él a un tema bien interesante que tiene que ver con una institución que tanto nos preocupa, como fue la Caja Costarricense del Seguro Social, y una propuesta que llegó a la mesa de la Junta Directiva que habría beneficiado precisamente a una persona que le debería 152 millones de colones en precisamente cuotas a la Junta Directiva, a la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto fue lo que dijo don Ariel Robles hace algunos días a propósito de esta discusión. Precisamente quien estuvo esta semana estuvo compareciendo ante la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, don Ariel Robles. Hoy nos dimos cuenta, leyendo las noticias, sobre una decisión que tomó la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual nos llama muchísimo la atención y nos preocupa. La primera pregunta que tendríamos que hacernos todos y todas es si el gobierno de Rodrigo Chávez Robles está en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social. Resulta que en la Caja se toma la siguiente decisión, pongan atención. Prueba la Junta Directiva de la Caja que por los próximos 4 meses no se les va a cobrar las deudas a los trabajadores independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Resulta que esta medida beneficia a un señor que se llama Adrián Torrealba Navas. ¿Por qué nos llama la atención? Bueno, porque don Adrián Torrealba Navas, oigan ustedes, forma parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en representación del sector empresarial, o sea, de la UCAEP. ¿Qué sigue? Bueno, oigan esto, don Adrián Torrealba tiene una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social, 152 millones. ¿Por qué nos llama la atención? Bueno, porque él tenía que pagar el 9 de marzo, pero la medida que acaba de tomar la Caja, que ya queda firme, la tomó el 1 de marzo, entonces se vio beneficiado directamente con esta decisión. ¿Qué implica esto? Bueno, que don Adrián ya no va a tener que pagarle a la Caja esos 152 millones por los siguientes meses, esperando que venga la ley de trabajador independiente y se reduzca significativamente el monto que debe pagar. ¿Qué nos llama la atención además de esto? Oigan ustedes que hay coincidencias, ¿verdad?, que ocurren en Costa Rica. Las coincidencias son particularísimas. Resulta que don Adrián Torrealba fue parte del fideicomiso Costa Rica Próspera que financió la campaña de don Rodrigo Chávez Robles, ese fideicomiso que quiere negar de todas formas. Don Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, precisamente hacíamos referencia a don Adrián Torrealba, quien por mencionado en 2 sentidos, don Ariel, el tema en la Caja Costarricense del Seguro Social por la deuda que mantendría él con la institución, y su vinculación, volviendo al tema de Costa Rica Próspera, el fideicomiso. ¿Quién es don Adrián Torrealba? Sí, bueno, don Adrián Torrealba es conocido por muchas cosas, ¿verdad? Desafortunadamente no todas muy bonitas ni muy buenas, ¿verdad? Recordemos que en el pasado estuvo vinculado a cuando se defendió el tema de la elusión fiscal, diciendo que era algo totalmente legal que las empresas lo hicieran y por tanto era una práctica que la gente podía seguir, ¿verdad? Un poco como defendiendo incluso la práctica. Se le mencionó en algún momento en los Panama Papers. Se mencionó en los Panama Papers, pero más que todo recientemente vuelve a surgir dentro del plano político porque fue una de las personas que colaboró en el fideicomiso que financió la campaña de don Rodrigo Chávez de manera irregular, que se volvió como una fuente paralela de financiamiento de la campaña, lo cual es un delito electoral, según una acta del Tribunal Supremo de Elecciones que doña Pilar nos compartió, qué irónico. Pero fue esa la que le leyó solo una parte. Sí, esa es la que ella leía solo una parte, pero la otra parte que no leyó
Lo que no sabía es que es la que nos ayuda muchísimo a limitar el delito, ¿verdad?, que cometió su partido. Pero se lo dijo usted 1000 veces, dijo ella. Sí, sí. 1000 veces se le he leído, don Ariel. 1000 veces, pero incompletas. Y resulta que él colaboró en ese fideicomiso. Muy curioso, ¿verdad? Tenían que pagar una deuda de la caja, con la caja como de trabajador independiente, debido a que él se le hizo un estudio y debía reportar más de lo que reportaba y demás. Entonces le piden que tiene que pagar más o menos más de 100 millones de colones. Y resulta que él tiene que pagar el 9 de este mes, de marzo, pero no lo hace, porque el 1 de marzo se toma una decisión, la junta directiva de la caja, él no participa de la decisión, eso es lo que él dice, ya estamos solicitando esa información, pero esa decisión es de que por los próximos 4 meses no se cobre esa deuda, ¿verdad?, a él y a los trabajadores independientes, para esperar la llegada de la ley de trabajador independiente, que vendría a permitir que se pague menos, digamos, por las deudas que tienen los trabajadores independientes. Para entendernos, falta segundo debate y ese es más o menos el tiempo que podría haber entre que venga la sala cuarta, ¿verdad?, porque el proyecto fue a consulta, regresa a los diputados probablemente leen segundo debate porque hay coincidencia, sí. Y después vendrá su publicación, la sanción del Resulta presidente. que, bueno, en el debate el Frente Amplio ha sido muy insistente en decir que ojalá que por esto un deseo sano, que es que, por ejemplo, trabajadores independientes que ahorita tienen deudas de 5, 3 millones, 2 millones, logren pagar esa deuda y logren continuar con su seguro social. Ese deseo sano lo tenemos todas las fracciones, incluida la de Frente Amplio, ¿verdad? Que la gente que no puede pagarla porque no tiene cómo pagar esa deuda con la caja, se le haga un reacomodo para poder sobrevivir, pero que ojalá no se aprovecharan tagarotes, eso era lo que decíamos. Y bueno, la ley quedó tan abierta que se va a aprovechar un tagarote, así lo escribo yo como don Adrián Torrealba, que tenía una deuda de más de 150 millones y con la ley de trabajador independiente a la que le están, a él les tienden este tiempo para que no ¿verdad?, se paguen esas deudas y esperar la ley, dice, le va a reducir como a 50 millones lo que él tiene que pagarle a la caja, que él dice que son sus ahorritos y no sé qué. Bueno, don Adrián Torrealba es conocido empresario, ¿verdad?, y representa a la UCAEP dentro de la junta directiva de la caja. Entonces, ¿qué nos preocupa? Y qué interesante, ¿verdad? Don Adrián no pudo pagar la deuda que tenía con la caja, pero sí puso más de $10,000 en el fideicomiso Costa Rica Próspera, al menos de lo que está ahí legitimado. Entonces, hay gente que contribuye en campañas, pero no pueden pagar la deuda en la caja. Y claro, porque cuando pongan el presidente o el gobierno, va a venir a darles una palmadita en la espalda para que no le paguen a la caja. Y claro, es que así la caja va a estar golpeada históricamente. Bueno, ese es Ariel Robles pronunciándose en esta entrevista con La Reacción de diversos temas que le preocupan y que lo han hecho un diputado que ha señalado varios aspectos en el actual gobierno y ha sido, ¿por qué no decirlo?, ha sido una piedra en el zapato de ciertas decisiones que ha tomado la administración, o por lo menos dentro de impulso a ciertas ideas que tiene el actual gobierno y que en el caso del Frente Amplio pues han encontrado oposición. Oposición precisamente, don Ariel, que yo le quiero preguntar, ¿cómo con tan pocos, solo 6 diputados, el Frente Amplio ha conseguido retumbar más que fracciones que tienen muchos más diputados en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su hipótesis de cómo lo ha conseguido eso? Bueno, yo creo que ha sido un liderazgo colectivo, me parece a mí. Hay 6 personas ahí que se respetan, que se aprecian, que tratan de poner la mejor versión de cada uno y cada una, y eso ha hecho que con una claridad de principios, una claridad ética, una claridad ideológica, tengan una incidencia, ¿verdad?, dentro de la Asamblea, además de que somos gente conocedora del quehacer político. Usted decía que no hay ningún figurón ahí. No hay ningún figurón, ni nadie que quiera, que aspire, que su sueño sea utilizar la política como la Asamblea como plataforma para llegar a no sé a dónde, ¿verdad? Se lo digo con respeto porque de pronto se pensaba que una Sofía Guillén que tuvo en la campaña y que ha sido una voz importante en temas económicos, bueno, que se le ha atacado, que no es economista y que todo el mundo la toma en cuenta y todo, se pensaba que podía ser una voz preponderante y sin embargo da la impresión de ser muy homogéneo los 6. Sí, bueno, yo creo que había una realidad de que el partido tuvo mucha precaución a la hora de elegir las personas que llegaran.
Los filtros que llaman. Sí, personas que creíamos que pueden dar lo mejor, la mejor cara del partido. Y bueno, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? También, no es que todo haya sido perfecto, podemos tener nuestras imprecisiones y es parte de hacer política, es parte de una curva de aprendizaje, pero lo que sí tenemos claro es que las 6 personas que estamos ahí, no nos podemos arrojar el derecho a una equivocación, a una metida de patas, sino que tenemos que tener mucha cautela, mucho cuidado en lo que hacemos, hacerlo con responsabilidad, para qué es lo que requiere, digamos, en este momento, lo que se requiere de un partido como el nuestro. No le voy a preguntar, y ya concluyendo esta conversación que agradecemos, don Ariel, si el Frente Amplio se ve en el gobierno, porque nos lo dijo don Jonathan Acuña hace algunos días en otra entrevista. Mi pregunta es, ¿se ve un Ariel Robles en algún gobierno? ¿En qué posición eventualmente le gustaría contribuir? Yo creo que no, o sea, yo no... A ver, los partidos políticos a mí bueno, yo he llegado aquí hoy empujado por un movimiento, o sea, ha sido cada vez que a mí me ha tocado asumir una postura o un puesto, ha sido porque un movimiento tomó la decisión de que estaba ahí. Y si ese movimiento quiere que usted vaya a un gobierno... No creo, porque yo creo que ahora hay mucha gente con muchísimas capacidades, digamos, en el partido. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que el partido tiene que impulsar rostros de mujeres jóvenes que se visibilicen y que incidan en la política. Hoy me parece que hay una necesidad, hay una deuda histórica con compañeras, entonces yo espero que el partido sepa apoyar, aportar, y yo me veo ahí aportando desde ahí. Siempre he sido militante de base, nunca he ocupado ningún puesto de dirección nacional en el partido, ¿verdad? En mi caso siempre... Bueno, pero ahora está en la primera fila, porque ya estar de diputado ya no es... siempre. Entonces, si me puedo describir como algo, es como una persona que no le quita el sueño vivir de la política o estar al frente de una cámara toda su vida, ¿verdad? Estaré donde tenga que estar, pero me parece que el partido va en ese camino de que renovarse, y si en algo me considero apasionado, es en saber cómo decir que hay que abrirle el camino a una generación de la que ahorita me toca representar, pero que sé que vendrán mejores representantes después, pero una generación que creo que va a cambiar este país, digamos, que lo va a cambiar, lo va a transformar, y a mí me toca abrir camino, digamos, abrirles camino, pero vendrán otros rostros, otra gente, y estoy completamente seguro que el Frente Amplio gobernará este país en algún momento. ¿Usted lo ve en gobierno, al Frente Amplio? Sí, ¿En el 2026 o en 2030? ¿En cuándo lo ve? No sé cuándo, pero yo creo que el Frente Amplio hoy hace una apuesta o hace un trabajo. Porque el riesgo de los partidos es que se vayan, a todos les ha pasado, se vayan desviando de sus orígenes. Le pasa a todos los partidos políticos. No, yo creo que el Frente Amplio también ha tenido un proceso de maduración, ¿verdad? Que ha entendido la política, sabe cómo se hace la política, que se hace no desde lo testimonial, sino construyendo. Y eso nos lleva a poner sobre la mesa nuestras ideas y tener que hablar con el gobierno para ver dónde nos encontramos, ¿verdad? Y ceder un poco. Eso, oye, lo hemos entendido, sabemos cómo hacerlo. Entonces, desde esa lógica, el Frente Amplio, si algo creo que está demostrando hoy en la Asamblea Legislativa, es que es más que un diputado, ¿verdad? Que hay otros rostros, que hay más gente y que hay un partido. Y que ese partido tiene la visión de asumir un gobierno de la República cuando así lo tenga bien las personas, ¿verdad? De hecho, usted ha compartido en esa reunión con jóvenes que están pues conociendo del camino, de las dificultades, de la agenda joven, todo esto con miras a las elecciones municipales en las cuales están todos los partidos políticos. Usted les ha señalado, vamos a ser la generación que va a cambiar este país. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo ve este cambiando? ¿Hacia qué debe cambiar? Yo creo que debe caminar hacia un país donde, por ejemplo, una persona joven sepa que termina el colegio y tiene posibilidades para seguir estudiando. Una persona joven sepa que terminó su universidad y que va a encontrar un trabajo, no un trabajo donde le pague millones, pero un trabajo donde sea digno trabajar. Una generación de gente, un país donde sea posible que esa generación de gente tenga derecho a una casa propia. Hoy esa no es la realidad. Tenga derecho a una pensión. Lo que tiene derecho es que se la quite algún banco, ¿verdad? Hoy lamentablemente. Tenga derecho a estudiar sin tener que hipotecar su futuro.
Ese es el deseo de una Costa Rica en la que yo creo, una Costa Rica en la que ser dignidad es una posibilidad más que un privilegio. Muy bien, don Ariel, yo le quiero agradecer muchísimo este espacio que nos ha concedido. A mí no me gusta pedir un mensaje, estas cosas de un mensaje final, pero sí por lo menos alguna, no sé, alguna expresión random, como dice usted en la Asamblea Legislativa, al estilo de los jóvenes, con qué cerrar esta conversación. No, muchas gracias por esta conversación. Sí, no ha sido tan random, ¿verdad? Ha sido una conversación muy amena. Tengo que trabajar en eso. No, muy amena, muy agradable poder compartir con ustedes y agradecerles, decirles que estamos siempre en la disposición de poder compartir, intercambiar, debatir y que lo haremos siempre con el mayor de los respetos, ¿verdad? Y agradecer mucho el espacio y aprovechar para agradecerle también y a mucha gente a través de este medio que no nos deja solos y solas, ¿verdad? Porque por ratos tal vez se piensa como, y se ha dicho erróneamente, como que el Frente Amplio son solamente 6 majaderos que están ahí. Eso es falso, ¿verdad? Hay mucha gente que no está de acuerdo con algunas prácticas de la política tradicional, no importa quién sea el partido que está ahí, puede ser uno muy nuevo, pero con prácticas rancias, y hay muchísima gente que no está de acuerdo con eso. Decirles que sepan que no vamos a aflojar, ¿verdad? Que no vamos a tener miedo, vamos a seguir adelante y nos vamos a sostener en este tiempo que estemos ahí tratando de levantar esa bandera. Muchas gracias, señor diputado, por habernos atendido y pues Gracias. a los troles que sabemos que también nos van a atacar, que nos digan me gusta o que hagan un comentario, no se preocupen, aquí para nada hay temores a lo que puedan decir de una conversación de diputado que en este momento muy joven, 31 años apenas, 18 de agosto de 1991, y que empieza pues a dar su huella, generar su huella dentro del primer poder de la República, en la sede del partido del Frente Amplio. Mario Chávez en la producción, Danilo Chávez, gracias, seguidores de La Reacción, y siga con nosotros en todas nuestras transmisiones, www.lareaccioncr.com y en todas nuestras plataformas en las diversas redes sociales. Que pase, feliz día. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicita su crédito personal desde la comodidad de su casa a través del WhatsApp 8502-2020 o en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.